En los años 70, el nombre de Pachita empezó a sonar fuerte en la Ciudad de México, una supuesta curandera con el poder de curar todos los males y enfermedades, todo en su casa, sin necesidad de acudir a un hospital y aparentemente poseída por un espíritu muy importante. Su nombre y su historia hasta el día de hoy es un misterio. Viajeros, descubramos juntos la historia de Pachita, la curandera. Bárbara Guerrero, o Pachita como se le conocía, nació en Parral, Chihuahua, en 1900. Fue abandonada por sus padres y posteriormente criada por Charles, un hombre afrodescendiente que le enseñó todo lo que sabía sobre curaciones en seres humanos, obtención de información oracular, manejo de energías y observar las estrellas. Desgraciadamente, no existe ninguna información de Charles, el hombre que le enseñó todo esto a Pachita. Desde pequeña comenzó a escuchar voces y a los 10 años ya demostraba la capacidad de curar a las personas por medio de hierbas, lo que le hizo tomar confianza en sí misma y llegar a realizar operaciones psíquicas. Cuando era niña entraba en trance y afirmaba que su cuerpo estaba siendo tomada por una entidad a la que llamaba el hermanito. Más adelante, este hermanito tendría nombre. Pasaron los años y la curandera vivió sola en una casa muy humilde, hecha de palos o cañas entretejidas. Los únicos acompañantes en su vida fueron 3 perros y un águila. Tiempo después, Pachita se unió a las filas de Pancho Villa, donde luchó por la Revolución Mexicana, también por la pobreza que la azotaba. Fue cantante en camiones del transporte público, vendía boletos de lotería y llegó a trabajar en los cabarets de la época, hasta que decidió mudarse a la Ciudad de México y empezar a curar a sus vecinos y ciertos conocidos de manera muy discreta. Aún así, su habilidad de curar con eficacia empezó a ser recomendada de boca en boca, hasta que en la década de los 60 su nombre se volvió famoso. Su consultorio se ubicaba en la mítica Casa de las Brujas de la colonia Roma en la Ciudad de México, una casa que hasta el día de hoy se dice que sigue teniendo actividad paranormal. Y lo curioso es que la casa tiene la facha por fuera como si fuera la cara de una bruja, de estas brujas típicas, con nariz grande y hasta sombrero. Hasta ahí llegaban pacientes de todas las clases sociales para ser curados por Pachita, quien abría a los enfermos con el mismo cuchillo sin filo que tenía cinta en el mango y un indio grabado en la cuchilla. Los pacientes se acostaban en un catre viejo, con sus manos extraía el órgano dañado para después reemplazarlo por uno nuevo, creado en sus propias manos, y al final, solo tocando la herida, esta sanaba por completo sin dejar cicatriz. Testigos de los prodigios de Pachita han asegurado que la mujer era capaz de realizar transfusiones sanguíneas, pues de su boca brotaba sangre compatible con el paciente que deseaba curar, y que también era capaz de reemplazar columnas vertebrales en cuestión de minutos. Operaciones de corazón, hígado y cualquier otro órgano eran realizadas sin temor cada viernes por la chamana, quien pedía a sus pacientes traer una sábana, 1 litro de alcohol, un paquete de algodón y 6 rollos de vendas, materiales que servirían para su operación y recuperación. Nunca usó anestesia en sus operaciones, únicamente vendaba a los pacientes al concluir la cirugía, indicaba que se cuidaran con reposo 3 días y les daba distintas indicaciones de acuerdo con las creencias de cada quien. Sea cual fuera el método de cuidado postoperatorio, la indicación, eso sí, era seguirlo al pie de la letra, tras de lo cual, al 4.º día, sus pacientes podían retomar sus actividades normales como si nada. Pero los métodos de Pachita variaban, dependiendo de la cosmovisión de sus pacientes. A los nativos les recomendaba usar hierbas, a los extranjeros medicinas, a los católicos rezos, a otros conectarse con la madre tierra, y si la persona tenía en mente un rito en especial para sanar, Pachita se los permitía. Claramente, eran estos placebos para ayudar a la sanación de sus pacientes. Muchas de las personas que se acercaron a ella fueron curadas sin necesidad de cirugías, pues como buena psíquica y especialista en el análisis de la mente humana, solo tuvo que identificar los miedos y necesidades de sus pacientes para darse cuenta que sus males eran psicosomáticos, es decir, enfermedades causadas por un desequilibrio anímico. Pero siempre hubo una pregunta: ¿de dónde sacaba Pachita los órganos que trasplantaba? Todo tipo de teorías trataron de explicar el origen de sus milagros médicos, e incluso hubo quienes la señalaron de ser traficante de órganos. Sin embargo, testigos refieren que su origen era algo mucho más difícil de explicar. A pesar de que en los años 60 se habló mucho de ella como una leyenda urbana, la verdad es que no se le dio importancia dentro del campo de la medicina.
sino que fue investigada por especialistas en otras áreas, por lo que sus curaciones no cuentan con una validez médica certificada. Solo contamos con los testimonios de los investigadores que se atrevieron a vivir la experiencia de cerca. Pachita se sentaba en una silla frente a un altar, en su cuarto de curaciones. Cerraba los ojos y respiraba lentamente hasta percibir un zumbido en uno de sus oídos, en el cual se concentraba hasta caer en un trance que ella describía como un gran orificio. Luego cambiaba de estado de conciencia, lo que le permitía iniciar sus procedimientos quirúrgicos. Esta técnica es muy parecida a un procedimiento hindú llamado Shabd, en el cual quien medita debe encontrar este zumbido y concentrarse en él para poder entrar en trance. Sin embargo, Pachita estaba convencida de que aquello no era cualquier trance. Doña Bárbara Guerrero afirmaba que era poseída por el espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito, y decía que él era quien realizaba las curaciones, pero una de las personas más allegadas a Pachita fue el científico mexicano Jacobo Grinberg, una persona muy importante en la historia de Pachita. Él propuso en su investigación que Pachita, por medio de la meditación y oración, alcanzaba un estado de conciencia pleno que le permitía actuar desde las leyes de ese nivel y por lo tanto podía romper la ilusión de la individualidad y controlar lo que todos los demás percibimos como la realidad. Jacobo Grinberg dijo lo siguiente: recuerdo que yo estuve a punto de decirle que no era el hermano el que había hecho aquello, sino la misma Pachita, en otro nivel de conciencia, pero me contuve. ¿Quién era yo después de todo para afirmar algo así? Jamás, en ninguna meditación, había yo llegado a un nivel en el que pudiera trasplantar unos pulmones. ¿Cómo podía yo saber si en verdad Cuauhtémoc existía y era capaz realmente de ocupar el cuerpo de Pachita? Según el científico, la mujer poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificándolo con él a la estructura de nuestra realidad, lo que le permitía hacer curaciones de todo tipo, materializar órganos, tejidos y objetos a voluntad. Además, tenía la capacidad de hacer diagnósticos a distancia con una certeza increíble. Tanto fue la fama de Pachita que el rumor sobre su habilidad llegó a todo el continente americano, pero también al europeo, a oídos del ex sacerdote católico español y ex miembro de la Compañía de Jesús, ufólogo e investigador de temas paranormales, Salvador Freixedo, quien relata: Pachita se quedó en un momento pensativa y repentinamente levantó el brazo con la mano extendida, diciendo al mismo tiempo: pues, en el nombre de Dios. Todavía hoy, cuando recuerdo la escena después de tantos años, me invade una cierta emoción. Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder, cuando repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró, sencillamente lo tiró en un gran hueco que le había abierto el enfermo en la parte inferior de la espalda. No se tomó la molestia ni colocarlo. Yo sentí el clac de la carne al caer en su hueco. Inmediatamente después se cruzó de brazos, que era la señal de que había terminado con un paciente, y dijo una vez más la concebida palabra: otro. Pero no es el único testimonio que existe sobre